Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. El Espíritu Santo, donde quiera que se encuentre, esté trayendo sabiduría, gracia, entendimiento, discernimiento de la palabra y sobre todas las cosas, preparándolo para aquello para lo cual Dios lo ha colocado en medio de esta generación para glorificar su nombre a través de su vida. En esta oportunidad yo quiero que usted me acompañe en una lectura de la palabra. Vamos a tomar como cabecera de este mensaje el libro de San Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y la palabra dice así: cuando pues el Señor entendió, entendió. Qué bueno es que nosotros en este tiempo, en oración, en clamor, en búsqueda, en ayuno, le pidamos a Dios ser entendidos de los tiempos, como esos hijos de Sicar, varones entendidos en los tiempos, los cuales el pueblo de Israel buscaba para consultar a ellos, ya que ellos tenían el entendimiento. Sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, pero también algo que Dios nos pide es que nosotros seamos entendidos, personas que estemos a la altura de aquello que nos está demandando, no solamente Dios como Padre, como creador de todo lo que existe, sino también esta comunidad y esta generación. Algo que he aprendido a través de aquel a quien la gente le dijera a Jesús, hijo de David, lo cual lo coloca a David en un lugar muy alto. Es que David era un hombre no tan solamente entendido de los tiempos, sino también que toda palabra que él recibió no la dejó caer por tierra. Ahora, cuando yo leo este versículo 1 de la palabra de Dios, me asombra que nada más y nada menos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que es el Alfa, es el Omega, el principio, el fin, el que declaró: antes de mí nada hubo, antes que Abraham fuese, yo ya era, y aquel que dijo: después de mí nada habrá. Diga estas palabras: cuando pues el Señor, el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de Dios, entendió. Si hay algo que él guardaba, era conocer los tiempos. Y así como entendió que un día tenía que alejarse de la gente, irse al desierto, esconderse por un tiempo, como entendió que un día tuvo que entrar en la casa de un desconocido, esconderse, y le pide al dueño de la casa que nadie sepa que él está allí. Ahora, ese mismo Señor es el que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Él entendió que la gente tenía una preocupación. Juan el Bautista es aquel de quien Jesús declara: de los nacidos de mujer, el más grande de todos es Juan el Bautista. Ahí nos excluye a usted, a mí, a todos los que nacimos de mujer. El más grande de todos es Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos es el más pequeño. Ahora, eh, ese es el nombre que había alcanzado Juan el Bautista, estaba cayendo por tierra ante el crecimiento de Jesús. De hecho, en un momento Juan el Bautista y Jesús se juntan, y Juan entiende que él tiene que menguar para que Cristo crezca. Y ahí es donde la gente empieza a decir: mírenlo a este, obsérvenlo a este, porque este está bautizando mucha más gente que Juan el Bautista. Lo que me quiere decir es: Jesús juntaba mucho más pueblo que Juan. Ahora, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Versículo 3: salió de Judea
y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario, yo quiero que usted grabe esta palabra, y era necesario pasar por Samaria. Note que el versículo 4 solamente se dedica a esta frase, a esta oración, y era necesario pasar por Samaria. Sé que la Biblia ha sido marcada, colocada títulos, dividida en versículos por la sabiduría humana. El original es simplemente una carta, es simplemente un escrito, pero acá el que tomó el trabajo dirigido por el Espíritu Santo de separar, marca el versículo 4 solamente a una oración, y era necesario pasar por Samaria. ¿Qué había de importante o qué había entendido Jesús que había llegado el momento de pasar por Samaria? ¿Qué tenía Samaria que mueve nada más y nada menos que al Hijo de Dios a ir a esa región de la tierra? Y para ello nosotros tenemos que remontarnos al libro de Génesis, allá en el capítulo 33, desde el versículo 14, usted en adelante ya lo puede leer, pero en el versículo 19 dice que Jacob compró una heredad a los hijos de Amor, la compró por 100 monedas y allí plantó su tienda, plantó la tienda para sus animales, y él a esa tierra la llama el Elohim, el Elohim Israel. Y él marca, el Dios es Dios de Israel, o Dios es Dios de Israel. El que está poniéndole el nombre Israel a lo que luego sería no una nación, sino una descendencia, es aquel hombre llamado Jacob. Cuando yo leo este texto, entiendo que Jesús estaba en el momento de popularidad, de crecimiento, pero también en el momento de demostrarle a la humanidad quiénes son verdaderamente Israel y los hijos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Me voy a detener un poquito porque además de mostrar lo que yo le contaba, lo que había pasado allá en el libro de Génesis capítulo 33, aquí se marca el hecho del lugar donde Jacob se había plantado como lugar de adoración, de búsqueda, como lugar donde él había establecido glorificar el nombre de Dios. Jacob fue aquel hombre que en su juventud, después de arrebatar una primogenitura que le correspondía por herencia. Jacob y Esaú nacieron prácticamente juntos. Dice la palabra de Dios que nació Esaú y Jacob agarrado a su calcañar, a su pie. Cuando uno pregunta en la ciencia cómo se gesta, cómo se forma el embarazo en una mujer que va a tener mellizos. Y el ginecólogo te va a decir que el que fue engendrado primero, escúchelo bien, el que fue engendrado primero
ocupa la parte superior del útero. Y el que es engendrado en segundo lugar ocupa la parte inferior del útero. Lo cual muestra por qué Jacob y Esaú peleaban en el vientre de su madre. Aunque la naturaleza no sabe de primogenitura, la herencia marcada por Dios ya estaba establecida en ese vientre y sale primeramente Esaú, luego Jacob. ¿Por qué digo esto? Porque llega un momento de madurez. Hace un momento yo le hablaba entendidos en los tiempos. La madre de Jacob entendió que era el tiempo de que Jacob arrebatara aquello que le correspondía. Después de haber arrebatado la primogenitura, el derecho a ser primogénito, él tiene que huir al desierto. Y llega a un lugar en el desierto, Samaria, donde él se encuentra con un ángel, con un profeta, con un ungido de Dios. Y él toma esa piedra, la Biblia dice, tomó una piedra, vertió en ella aceite y dijo que esa piedra sería el lugar de adoración, donde él siempre vendría a adorar a Dios en ese lugar. Ahora, cuando nosotros vemos que pasan los años, llega un momento en que este hombre llamado Jacob tiene que llegar al vado de Jacob. El vado de Jacob es algo en que todo ser humano tiene que pasarlo. Todo ser humano tiene que atravesarlo. Es el momento en que te despojas de la vieja vida para ser una nueva criatura. Y allí, en ese vado, Jacob, después de 21 años, que él no volvía a ese lugar de la piedra, en que él no volvía a ese lugar donde un día prometió que esa sería casa de Dios. Él pelea con un ángel toda la noche y ahí es donde Jacob, después de pelear, de dar copos en la sien, golpear, reclamar promesas delante de Dios, Dios lo hiere en el muslo, le cambia el andar y le dice, nunca más se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces el nombre Israel es el nombre que se le da a aquellos que pelean y vencen. Ahora, ese lugar donde él una vez colocó una piedra con aceite, ahora lo compra. Se lo compra a los hijos de Amor. Y él establece que ese lugar sería el lugar que José tendría por herencia. En ese mismo lugar, él estableció un pozo del cual en un momento vamos a hablar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí me quiero detener un momento. Jesús entendió que los fariseos, la gente decía, algo tiene que supera a Juan el Bautista. Ciertamente Juan el Bautista bautizaba en agua. Jesús no bautizaba en agua, sino que le daba a sus discípulos que lo hicieran para arrepentimiento. Y el arrepentimiento era el que le abría la puerta para que la gente pudiera entrar en el reino de los cielos. Y él decide en el momento en que la gente ha entendido, este es mayor que Juan el Bautista, que ha llegado el momento de ir nada más y nada menos que al lugar donde Dios le cambia el nombre a un hombre para llamarlo Israel, pero también donde ese hombre establece un pozo que queda como lugar de adoración para los samaritanos. Y ahí es donde Jesús dice, cansado del camino.
Cuando yo leo la oración, cansado del camino, tengo que preguntarme, ¿qué camino lo cansó? ¿Qué camino lo cansó? He sabido que los fariseos, los saduceos, los escribas, contendían a diario con él, contendían continuamente con él. En muchas oportunidades él tuvo que escapar al desierto. Dije hace un momento, él se escondió en muchas oportunidades. Otras veces quisieron apedrearlo y él pasó por en medio de ellos. Y yo creo que así como cuando él llega al templo, y usted conoce esta historia como la purificación del templo, él se cansa de un sacerdocio, de una tradición que aleja a la gente de Dios. Dice la palabra que tomó una vara, empezó a golpearlos, a azotarlos con la vara, empezó a patear las mesas, a voltear las sillas, a patear las sillas, a voltear las mesas, y los llamó hipócritas y los llamó, han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, y sabemos lo que a él le costó el pelear con ese sacerdocio. Yo puedo entender que cuando la Biblia dice cansado del camino, puedo ver a Jacob allí parado con dos campamentos, con todo el éxito que esto demanda, con todo el éxito que esto conlleva, allí en una noche donde él dice, tiene que cambiar la historia, tiene que transformarse la historia. De esta manera el mundo no puede seguir. Jacob podía haber seguido convirtiendo ovejas blancas en manchadas, podía haberse convertido en un empresario de primera línea, pero decide salir de la casa de su suegro e irse al lugar donde una vez colocó una piedra y dijo, este será casa de Dios para mí y mi descendencia. Y allí Jesús llega como llegó Jacob ese día, no para cambiar sus pecados, sino para que el pecado que toda la ciudad tenía se cambiara en esa mañana. Me gusta cuando la Biblia dice, era como la hora sexta. Era como la hora sexta. Si yo tengo que remitirme en este momento al libro de Isaías capítulo 58, él habla de que si nosotros partimos el pan, nuestra luz sería donde Dios se manifiesta a cada momento. Pero si damos el pan entero al necesitado, escúchelo bien, pan entero al que tiene necesidad, nuestra oscuridad sería como la luz del mediodía. No es casualidad que el pan de vida, porque él dice, no os dio Moisés el pan de Dios, sino que él, Jesús, es el pan de vida. Y el pan de vida viene nada más y nada menos que a una ciudad samaritana, donde judíos y samaritanos no se hablaban, donde unos adoraban en Jerusalén, otros adoran en Samaria, en el pozo de Jacob, peleados. Jesús, el pan de vida, se aparece al mediodía y se sienta junto al pozo de Jacob. Él no hace por sacar agua del pozo. Él no hace por tomar agua del pozo. Él se queda sentado junto al pozo de Jacob y dice la palabra de Dios. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame
de beber. ¡Wow! Me gusta la Biblia. Porque esta historia es nada más y nada menos que la historia de la viuda de Sarepta. La única que tenía agua y tenía o aceite y tenía un puñado de harina era una viuda. Grábese la palabra viuda. Ahora, la mujer está allí y Jesús le dice, dame de beber. Son las mismas palabras que el profeta Elías le dice a la viuda de Sarepta. Tráeme un vaso o un poco de agua para que beba. Y luego le pide harina. Ahora, o pan. Jesús está nada más y nada menos que en el lugar donde los fariseos, los saduceos, los escribas jamás irían. Elías estaba en el lugar donde un profeta de Dios jamás iría. De hecho, la viuda ni siquiera era hija de Dios, ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Para los judíos, los samaritanos tampoco. Ahora, Jesús llega a ese lugar, se sienta, está esperando, la mujer viene en el momento en que el sol tiene su máximo resplandor, el pan ofreciéndose al necesitado, pero pidiéndole agua al que tiene necesidad. Escúchelo bien. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No voy a hablar hoy porque se va a hacer muy extenso. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. La mujer se sorprende de que un judío le pida a ella agua, le dirija la palabra. ¿Cuántas veces usted, la mayoría de la gente, yo mismo, he pensado, Dios a mí jamás me va a hablar? O creer que los otros son mejores que yo, o simplemente yo para ese grupo no califico. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, escúchelo bien, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Me gusta esta porción del versículo 10. Si conocieras el don de Dios. Los hombres oramos, ayunamos, buscamos que el Espíritu Santo derrame en nosotros dones. Para el apóstol Pablo, cuando él habla a Corintios, existen 3 dones, o él visualiza en la iglesia de Corintios 3 dones. Cuando habla a la iglesia de los romanos, descubre que los romanos tienen otros 3 dones. Y así sucesivamente hasta que hoy en día muchos creen
que los dones del Espíritu son 9. Son 9. Yo como hombre de Dios tengo que decirle que todavía no sé cuántos son los dones del Espíritu. Porque cada vez en la naturaleza yo descubro más dones. Conozco gente que tiene dones maravillosos para la música. Conozco gente que tiene dones maravillosos de discernimiento, profecías, ciencia, sabiduría. Pero acá habla algo que lo engloba todo. Él dice, si conocieras el don de Dios. Puedo entender que en mi vida Dios ha fluido con el don de milagros, con el don de prodigios, con el don de sanidad, con el don de profecías. Pero, ¿cuál es el don de Dios? Cuando leo esa frase me viene una inquietud que me obliga a orar y a buscar cuál es el don de Dios. Puedo entender que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puedo entender que el don de Dios es conocer la semilla del hombre de tal manera que Él es el único autorizado para entresacar lo precioso de lo vil y separar a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. Ese es un don. Pero acá el don de Dios se extiende a la misericordia. Así como Dios un día tuvo que dejarse vencer. ¿Puede Dios perder una batalla? Evidentemente, cuando peleó con Jacob, perdió. Porque la misma Biblia lo dice, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo pues se vence a Dios? Hay una única manera de vencer a Dios. Y es la que Jacob usó aquella noche. No habiendo otro mayor que él, juró por sí mismo, te bendeciré. Ese fue el golpe, golpes en la sien que Jacob le dio a Dios. Y Dios no le quedó otra que hacer un nuevo pacto. Cuando toma la daga y le hiere el muslo, es un pacto. Se establece un nuevo pacto, como ese pacto que se hace en la cruz, anulando el pacto anterior. Jesús es el autor y consumador no solo de mi fe, sino también del pacto que Él hizo para que usted y yo, creyendo en Él, pudiéramos entrar a llamarnos Israel, más que vencedores. Ahora, la Biblia dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios. Dios es el que tiene el don de soplar sobre huesos secos y hacer que estos vuelvan a la vida. Dios es el que tiene el don de resurrección. Vamos a esto. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Son dos cosas diferentes. Hemos visto el don de Dios, ahora veremos quién es el que te dice. Porque Él dice, si conocieres el don de Dios, y luego hay, ¿y quién es el que te dice? Esa es otra. La I habla de otra cosa. Separa. ¿Quién es el que me dice? Nada más y nada menos que aquel de que estuviera profetizado en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15.
aquel de quien Jeremías, Isaías, Malaquías, Zacarías hablarían de que él vendría. Nada más que aquel que dijo en el libro de San Juan, capítulo 5, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas solamente dan testimonio de mí. Es el que está diciéndote, tú has buscado solución, salvación, clamaste a Dios en este pozo. Yo soy mayor que este pozo. Tú le pedirías y él te daría agua viva. No dice agua de vida, dice agua viva. Dice agua viva. Me gusta cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista. Y Jesús le dice, después de hablar con Juan, conviene que tú me bautices. Y yo me imagino a aquel que de pronto hace que los cielos se abran, que una voz se escuche, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y de pronto el agua viva se deja introducir en un agua que no es vida, pero que es cambio. Y sale del agua. Ahí se escucha la voz de Dios y es enviado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días, 40 noches y dice la palabra, y ángeles le servían de día y de noche. Escúcheme, estoy ayunando, ¿qué me sirven? Porque si me sirven ya no ayuno. ¿Qué le daban aquellos ángeles al Señor? ¿Qué le dieron? Particularmente, he llegado en mis ayunos hasta una semana sin beber agua. Tengo que decirte que el dolor en los riñones se siente. Pero ¿cómo fue que ángeles le servían? ¿Y cómo pueden servirle ángeles al que tiene agua viva? ¿En qué momento Dios necesitó del agua común? Si Él es agua viva, no tendría que beber. Pero sin embargo, está allí esperando que una mujer entienda quién es Él para hacer un intercambio. Me gusta la palabra de Dios cuando se enseña con la palabra. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, y me gusta que la palabra Señor está en mayúscula, porque ella entiende que la que está hablando con él es alguien que tiene autoridad sobre ella o sobre la gente, aunque Jesús estaba solo. Cuando ella le llama Señor, es porque ella sabe que detrás de él hay un respaldo espiritual. ¿Alguna vez has ido a un lugar y alguien te ha dicho, ¿qué tiene usted que es diferente? ¿Qué hay en usted que noto que no es como los demás? La mujer estaba entendiendo eso y le llama Señor, no porque sea su Dios, no porque se haya inclinado delante de él, porque entiende que hay autoridad sobre el hombre que está hablando con ella. Me gusta cuando hablo y los espíritus inmundos se sujetan. Me gusta cuando hablo y sé que la gente enmudece porque está atenta a lo que digo. Y dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva?
vamos a hacer un intercambio. Tú me estás pidiendo que yo te dé agua, pero tú a la vez me vas a dar agua viva. Sé que este pozo no te la puede dar porque es hondo y porque no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es esa agua viva? ¿De dónde viene? ¿Y por qué no la bebes tú? Y dice, ¿acaso, escúchelo bien, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está diciendo, puedo entender que hay algo grande en ti. Puedo entender que traes propuestas muy impresionantes a mí o a la generación. Pero quiero que me digas, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y mira la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le está diciendo, yo sé que Jacob hizo este pozo. Conozco la historia, estuve con él. Peleé toda la noche con él. Lo llamé Israel. Soy el que le cambió el nombre. Pero quiero decirte que cada hombre edifica, escúchelo bien, cada persona edifica de acuerdo a su nivel espiritual. Se lo repito de nuevo. Cada persona edifica de acuerdo a su nivel espiritual. Jacob, aunque su nombre fue Israel, fue transformado, aunque ahora estaba cojo y bebieron sus hijos, sus ganados, simplemente puede darte agua de la cual mañana tendrás que volver a venir a tomar. ¡Wow! ¿Alguna vez has sentido en medio de la religión tener que volver a que te bendigan de nuevo? Y si por casualidad llego a faltar, a no ir, toda esa semana estoy mal. Y de pronto aquello que tendría que ser una relación se convierte en una esclavitud. Eso hace la religión. El negocio de la religión. La esclavitud. Tener que depender de ella. La gente dependía del pozo de Jacob. La mujer, aunque era la hora sexta, la hora 12 para nosotros, o la hora 1, según el momento en que amanezca, porque se cuenta desde que el sol sale. El momento en que mayor peso tenía el sol. Ella, transpirando, cansada, tenía que ir a sacar agua de ese pozo diariamente, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cómo se vaciaran sus vasijas, a cargarlas de nuevo. Versículo 14, escúchelo bien, porque en ella hay libertad. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es curioso que Jacob llegara al lugar donde tomó una piedra, la unge con aceite,
la llama casa de Dios, se perdiera por 21 años. Usted conoce la historia. 14 años trabajó por una mujer, 7 años trabajó por una esposa, otros 7 por otra, y así, y otros 7 hasta cumplir los 21, donde él decide ser libre. Ese hombre ahora se llama Israel, y Jesús ahora dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Esto seguramente lo puede entender alguien que ha ayunado varios días sin beber agua. Llega un momento en que tu cuerpo ya no necesita agua, aunque pasado el tiempo que Dios te llama a ese ayuno, empiezan a dolerte los riñones diciendo: dame agua. Algo que usted y yo vamos a hacer hasta que partamos de este mundo es beber agua. De hecho, Jesús está atendiendo a una necesidad primaria de él: beber agua. Pero estaba dándole otra agua. Como cuando Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces está diciéndote: no comas nunca más, en ninguna manera. Tienes que comer, pero no te olvides que la palabra de Dios es tan fundamental como lo que comes. Y la palabra de recibir agua de vida que salpique para vida eterna es tan primordial como esta agua que tú bebes. En otras palabras, no puedes dejar de hacer uno para hacer lo otro. Es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Sigamos en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte en esta oportunidad. Y la Biblia dice lo siguiente: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahora, conozcamos cuál es el agua. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Quieres el agua de vida eterna? Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. No tengo marido. Me gusta esto. Porque si la mujer hubiera dicho: espérame aquí, ya voy a traer a mi marido, habría en la mujer principio de engaño. La mujer estaba en concubinato, estaba en relación y simplemente podía haber dicho: este es mi marido. Pero el que se arrepiente y aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar todos nuestros pecados, porque es justo, fiel y justo. Fiel y justo, fiel y justo. Y aquí está la mujer siendo expuesta. Ve y llama a tu marido. La copa donde voy a verter el agua, la copa en la que voy a poner agua que salpique para vida eterna, tiene que estar limpia. La copa en que voy a dar lo que tú deseas tiene que ser transparente. Ve y llama a tu marido. Y esa petición es como cuando Elías le dice a la mujer: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que no menguará la harina, ni se acabará el aceite, hasta
que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Y ese es el plan de salvación. Allí la mujer está entre la espada y la pared. La mujer no puede mentir y lo sabe. Y ella dice, no tengo marido. Y escuchen la respuesta. Jesús le dijo, bien has dicho. Wow, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer tenía marido, pero no es tu marido. Y tú lo sabes. La Biblia dice, en aquel día me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Yo una vez le compartí que yo le había dado mi corazón a mi esposa. Dije, devuélveme el corazón, porque si le doy todo mi corazón a Dios, no me queda nada para compartirte a ti. Pero ¿cómo entonces amo a mi esposa? La amo como a mí mismo. La amo como a mí mismo. A nadie le gusta el engaño, la mentira, la traición. A nadie le agrada. Entonces, amarla como a ti mismo, pero el corazón le pertenece a Dios. Y la mujer entiende que por mucho que ella venga a ese pozo, ella será una mujer sin marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y aunque algunos predicadores llamen a esta mujer prostituta, yo disiento totalmente con ellos. Porque en la tradición, libro de San Mateo, capítulo 12, dice que le preguntan a Jesús. Había una mujer que tenía su marido. Ese marido de esa mujer tenía 7 hermanos y resulta que su esposo muere. Entonces Moisés enseñó que no habiendo dejado hijos, el hermano siguiente al que había muerto tenía que tomar a esa mujer por esposa. Resulta que el segundo hermano también murió y no dejó hijos. Entonces el tercer hermano tomó a esta mujer por esposa. Y así sucedió hasta que murieron los 7 hermanos. Y le preguntan al Señor, en el reino de los cielos, en la resurrección, en el día postrero, ¿de quién será esposa esta mujer? Y Jesús les responde diciendo, ustedes yerran porque no conocen el don de Dios. Vuelvo a repetir, el don de Dios. Porque en el día venidero, en la resurrección, cuando estemos allá arriba viviendo para siempre como Él, Jesús dice, ustedes serán como los ángeles, no se darán en casamiento. Ahora, el hecho de que esta mujer haya tenido 5 maridos, Jesús no dice, tú has tenido 5 adulterios, 5 caídas. Le dice claramente en el cielo está registrado, es tu esposo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Puedo decir, 5 son los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Todos se murieron, todos mueren. Y créame, llegará el momento en que no hará falta necesidad el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor, ni el maestro.
Porque llegará el momento en que la iglesia llegará a un nivel espiritual donde el Espíritu Santo enseñará a todos todas las cosas, de manera que ya nadie necesitará ser enseñado por su hermano. Claro, ese es un nivel muy alto. Pocos son los que hoy pueden decir, yo no necesito ser enseñado. Ahora vamos a la escritura. Hoy prevalecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos ellos es el amor. Pero cuando me dicen hoy prevalecen, también me está diciendo, llegará el momento en que no serán necesarios. Porque si hoy prevalecen, es porque mañana no. Ahora, mientras estemos aquí, estas cosas seguirán corriendo en la manera que el cuerpo de Cristo vaya creciendo y entendiendo los tiempos. La Biblia dice, le dijo la mujer, la que se había expresado como un vaso transparente, no tengo marido, aunque estaba viviendo con alguien. Pero bien dijo, esto has respondido con verdad. Si hay algo que Dios ama, es la verdad. Porque la verdad se pega a la verdad. La mentira nada tiene con la verdad. Pero cuando la verdad viene, la verdad se adhiere a la verdad. La mujer le dijo, Señor, Señor, me parece, escúchelo bien, me parece que eres profeta. Ella no está diciendo, me he encontrado con un profeta. Ella dice, me parece. Y en el pueblo todos saben que mi primer esposo murió, que el segundo murió. Podías haberlo escuchado en cualquier lado, hasta puedes conocer cuál es mi nombre. Pero ahora tengo la duda, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, ahí lo rebaja, y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y lo pone a Jesús como un adorador. Tú eres de los que van a Jerusalén a adorar. Tú eres de los que van a la fiesta de los judíos. Lo baja de Señor a algo normal. La mujer está en un conflicto interior. Un conflicto que solamente puede generar Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme. Disipa la duda, disipa todo aquello que te trae confusión. Por favor, créeme. Como cuando Jesús le dice a Simón, Simón, por favor, aparta la barca un poco y métela en el agua. Y aunque Simón estaba cansado, aunque había trabajado toda la noche, Jesús le dice, te ruego. Ahora, esa palabra rogativa viene a una mujer y dice, abre tu mente y permite que tú creas. Permítete por un momento creer. Borrate del pozo de Jacob, borrate de la tradición, borrate de la religiosidad, borrate de lo que te enseñaron. Créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte, escúchelo bien, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí me detengo. ¿Cuánta gente, me permite la expresión,
idiotizada por una religión, todavía quieren adorar a Dios en Jerusalén. Todavía quieren levantar el templo en Jerusalén. Todavía quieren centralizar las cosas en Jerusalén, cuando Dios dice en su gran misericordia: mía es la tierra y su plenitud. Si aquel apóstol Pedro vio un paño bajando desde el cielo y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué santificó Dios? La tierra y su plenitud. Y de allí viene la palabra de Dios: vayan por toda la tierra, por todas las naciones, predíquenle a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será Israel. Será Israel salvo, vencedor. La hora viene cuando ni en este monte no te hace falta el pozo, no te hace falta el templo de Jerusalén, no tienes que ir al muro de los lamentos. Y luego dice el mismo Rey de Gloria: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí yo quiero hacer una corrección. Cuando se traduce, siempre se ponen puntos diferentes. La salvación viene del judío. ¿Quién es el judío? Jesús. No viene. Si la salvación viniera de los judíos, entonces cualquier judío podría salvarme. Pero solo uno es el mediador entre Dios y los hombres: Jesús, el Cristo, el judío. El judío. Por eso es que a él le pusieron Rey de los judíos. Rey de los judíos. La salvación no viene de los judíos, porque si no cualquier judío podría salvarme. La salvación viene del que se hizo judío. Ahora dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y puedo imaginarme miles de religiones, pero hoy quiero hacer énfasis sobre aquellos que lloran en el muro de los lamentos. Jerusalén. Esperando el Mesías. El Mesías estuvo, lo mataron, lo crucificaron, lo entregaron. Ahora, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, escúchelo bien, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La hora viene y la hora es. Jesús en esa tierra a la cual le era necesario pasar, así como Jacob pasó por el vado, él ahora pasa para declarar: terminó el tiempo de Jacob. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. No se lo dice a todos los judíos, se lo dice al que pelea y vence. Muchos creen que el pueblo de Dios es el pueblo judío. No, el pueblo de Dios, en el momento en que Jesús pasa ese vado, entra al pozo de Jacob, entra a Samaria, pasa por Sicar, la historia cambia. Y él dice: la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu. Y aquí es donde tengo que decir que Jesús muchas veces confrontó y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. ¿Sos del espíritu que toman agua todos los días? ¿Sos del espíritu que lloran año tras año en el muro de los lamentos? ¿O tienes el espíritu del vencedor? ¿Tienes el espíritu de aquel que te enseña cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre? Porque son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman y le aman de veras. Y ahí es donde yo le digo, Señor, borra todo lo que yo aprendí, borra todo lo que yo en mi mente pude seguir tradicionalmente y llévame en el espíritu a lo que tú tienes para mí. Porque lo que viene del Espíritu de Dios, no hablo del espíritu de este mundo, no hablo del espíritu de las religiones, no hablo del espíritu de las tradiciones, del Espíritu de Dios, de aquel que habiendo ido Jesús al desierto, volvió en el poder del Espíritu. Pero para ello, dice la palabra que Dios busca adoradores. Y cuando voy a la palabra adorador, tengo que ir al primer hombre que adoró a Dios, al padre de la fe, a Abraham. A ese hombre que en un momento en que Dios le dice, adórame, le entrega a su hijo. Le entrega lo que más ama. Me gusta cuando Pablo se pone en calidad de adorador y dice, todo lo tengo por basura, con el único propósito de conocer a Jesucristo. ¿Quieres ser un adorador? Ten todo por basura. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Entrega lo que más amas. Abraham, el padre de la fe, se ganó ese título porque no escatimó entregar a su Isaac. Mas la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Nunca te olvides. Jesús es la puerta, el que por mí entrare será salvo, pero la meta es el Padre. Y el Padre está buscando gente que la adore en espíritu. No en religión, no en tradición, no en costumbrismo. Es como cuando Jesús va a la higuera, va buscando brevas y ni siquiera higos había, solo hojas. Hay mucha gente que alaba a Dios, pero lo hace con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Lo dice Isaías. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad, espíritu y verdad, espíritu y verdad. Cuando leo la palabra verdad, me pregunto, ¿cuántos hoy caminan en la verdad? En la verdad, no guiada por una tradición o religión, donde en su mayoría hay tradición, hay engaño, hay mentira, sino que su sí sea sí, su no sea no. Personas que no se mueven de la baldosa, aunque vengan ríos y tempestades, como dice el apóstol Pablo, velad, estad firmes en la fe, comportaos varonilmente y esforzaos. ¿Cuánta gente hoy es esforzada? Compartía con un amigo una palabra que Dios me dio hace casi 2 años ya. Esforzaré a los valientes, vomitaré a los tibios, sostendré a los que en mí confían. Y le decía yo a este amigo, cuando Dios dice te esforzaré a los valientes, es lo voy a pasar por el fuego, los voy a probar. Quiero ver qué tan valientes son. Quiero ver si entrados en el pozo de los leones le tienen miedo. Quiero ver si cuando los paso por el fuego encendidos 7 veces más se comportan como un Daniel o se queman.
Quiero ver si cuando los envío a pasar por las aguas, confían en mí. Hay muchos que asisten a congregaciones, se golpean el pecho, cargan Biblias, pero no le creen a Dios. En el momento de la prueba, de la circunstancia, huyen. En el momento de la dificultad, escapan. Esforzaré a los valientes. Quiero ver qué tan valiente eres. Quiero ver qué tan Jacob eres, que peleó conmigo toda una noche, me reclamó las promesas hasta que amaneció, y como nuevas son las misericordias declaradas por Dios, el cual no puede mentir. No quedó otra cosa que cambiarle el nombre. Dios quiere darte un nombre nuevo. El nombre es Israel, vencedor. Y de hecho, la Biblia dice que a los que están en Cristo, mucho más que vencedores son, porque el que venció es Él. Que Dios en esta oportunidad te dé la gracia, el poder, la autoridad, el denuedo, la virtud, el estar firme, el no permitir que tu pie sea dado al resbaladero, pero sobre todas las cosas, para caminar cada día en la palabra que Él te da. Cada día. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.